Hola, bienvenido seas a nuestra práctica de laboratorio número 9, en la cual mi grupo y yo estaremos hablando sobre la separación de mezclas heterogéneas. Empecemos. El siguiente informe proporciona información acerca de los distintos métodos de separación para mezclas heterogéneas, como tamizado, decantación, centrifugación, filtración al vacío y por gravedad, en el cual, por medio de una exploración y observación de las distintas mezclas, las cuales no presentaron transformaciones químicas, por lo cual conservaron sus identidades y propiedades, con el objetivo de comprender su relevancia en la vida diaria, para determinar cuál es el más adecuado según las características de cada mezcla, mediante la experimentación y aplicación, para lograr una mayor comprensión de los procesos de separación de mezclas heterogéneas. Para llevar a cabo el laboratorio fue necesario el manejo de la información teórica presentada a continuación. Mezcla. En química, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la cual no ocurre transformación de tipo químico, de modo que no ocurren reacciones químicas. Las sustancias participantes conservan su identidad y propiedades. Mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme, en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Concentración. La concentración es la magnitud química que expresa la cantidad de un elemento o un compuesto por unidad de volumen. Ecuaciones para calcular la concentración. Métodos de separación de mezclas. Los métodos de separación de mezclas son los distintos procedimientos físicos que tienen la cualidad de separar los componentes que integran una mezcla. Para separar las mezclas heterogéneas se usan los siguientes métodos. Tamizado. El tamizado es un método físico para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo. Filtración por gravedad. La filtración por gravedad es un proceso utilizado para separar sólidos suspendidos en un líquido mediante la acción de la gravedad. Filtración al vacío. La filtración al vacío es un proceso de separación utilizado para extraer partículas sólidas de un líquido utilizando presión reducida en lugar de depender únicamente de la gravedad. Centrifugación. La centrifugación es un método físico por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza rotativa, la cual se imprime a la mezcla con una fuerza mayor que la de la gravedad, provocando la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Decantación. La decantación es una técnica que permite separar un sólido mezclado heterogéneamente con un líquido en el que es insoluble o dos líquidos inmiscibles con densidades diferentes. Para completar de manera exitosa este laboratorio, fueron necesarios los materiales que se ven en pantalla. Ahora bien, el primer experimento que se realizó fue el del tamizado, en el cual se vertió dentro del tamiz una mezcla de arena que se encontraba en un vaso de precipitado. Se zarandeó y notamos cómo esta mezcla de arena fue separada en varias fases, como se nota en la evidencia. El siguiente experimento se notó la filtración por presión atmosférica, en donde la mezcla de cloruro de bario y sulfato de sodio fue echada dentro del embudo caña larga, obviamente con un papel filtro. Al realizar este experimento se notó cómo dentro del papel filtro quedó la fase sólida y en el Matrasselen-Meyer quedó la fase líquida. De la filtración al vacío, en donde fue echado dentro de la máquina de filtración una mezcla de talco con agua, y como lo dice su nombre, mediante vacío fue separada la fase sólida, que es el talco, de la fase líquida, que es el agua. Ahora, sigamos con la separación por método de centrifugado. Aquí, dentro de un tubo fondocónico, o bien un tubo de centrífuga, fue realizada una mezcla nuevamente de cloruro de bario y sulfato de sodio. Este fue puesto dentro de la centrífuga y se esperó. Pasando este tiempo, se sacó el tubo de la centrífuga y se notó que en las paredes del tubo había una especie de sal.
Prosigamos con la decantación de dos líquidos, en donde fue realizada una mezcla de cloroformo, agua y unas gotas de yodo. Esto para resaltar los colores de las fases, así como se nota en el registro fotográfico. Esa mezcla fue hecha dentro del embudo de decantación. A este lo montamos en el soporte universal y con mucha precaución se abrió la llave de paso, con el fin de dejar por separado el cloroformo del agua. Resultados y discusiones. Tamizado. Luego de pesar el beaker y la arena, se halló el peso neto para la misma, como se ve en la siguiente tabla. Después de realizar todo el proceso descrito en los métodos, se calculó el peso bruto de la arena para la cantidad que quedó en cada tamiz, como se observa en la tabla 2. Teniendo estos datos, se restó el peso del beaker a cada uno para encontrar el peso neto de la arena, como se muestra en la tabla 3. De esta manera se calculó el porcentaje masa-masa de la arena para todos los tamices. Para el tamiz de 20 mesh tenemos un porcentaje masa-masa de 34.7189%. Para el tamiz de 30 mesh tenemos un porcentaje de 8.3481%. Y para el mayor a 30 mesh tenemos 55.1089%. El problema de este método de separación es que no está exento a errores. En este caso, el error de tamizado es generado por la pérdida de material por cargas magnéticas. Al corroborar la sumatoria de los pesos netos de la arena y los porcentajes, obtenemos 27.078 gramos y 91.1759% respectivamente. Analizados estos datos, se puede apreciar cómo el peso total de la arena es muy similar a la inicial, lo que indica que no hubo una pérdida importante de material. Esto también se rectifica con el porcentaje, que es muy cercano al 100%. Filtración por gravedad. Para este experimento se mezclaron 5 mililitros de cloruro de bario con 5 mililitros de sulfato de sodio, los cuales produjeron un precipitado blancuzco de sulfato de bario y cloruro de sodio en estado acuoso, debido a una reacción de doble sustitución. Este precipitado se separó con ayuda de la presión atmosférica colocando papel filtro en un embudo. Una vez separado el precipitado del líquido, se calentó para eliminar la humedad y se pesó en la balanza analítica. Los resultados se muestran a continuación. Filtración al vacío. La filtración al vacío es igual a la filtración por gravedad. La diferencia recae en que la filtración al vacío se realiza para partículas grandes y la filtración por gravedad para partículas pequeñas. Para este experimento se mezclaron 100 mililitros de agua con talco. Para determinar la cantidad de talco inicialmente, se pesó el beaker con y sin talco. Los valores obtenidos se encuentran en la tabla 5. Luego de realizar el proceso descrito en los métodos, se separó el talco del agua. Este quedó en el papel filtro, el cual se pesó con anterioridad. Posteriormente se pesó el talco para obtener su peso neto, el cual no varió mucho con respecto al primer ensayo. Los datos para el talco luego del ensayo se muestran en esta tabla. Con estos datos calculamos el porcentaje masa-volumen para el talco, siendo de 2.4057 gramos de talco para 100 mililitros de agua. En este caso la concentración no se altera porque la cantidad inicial de talco con respecto a la final fue prácticamente la misma. Centrifugación. En este experimento se utilizó la fuerza centrífuga para separar sólidos muy finos, menores a 0,45 micrómetros en tamaño de partículas. La centrifugación aprovecha estas fuerzas para separar los objetos por medio de las diferencias de velocidades que adquieren estos objetos según sus diferentes formas, tamaños y pesos al ser sometidos a la fuerza centrífuga. Para este ejercicio se utilizó un tubo centrífugo de 21,7231 gramos. Seguidamente se le adicionó una mezcla de 5 mililitros de cloruro de bario con 4 mililitros de sulfato de sodio. El producto de esta mezcla se llevó a una centrifugadora de 4000 revoluciones por minuto. Cuando culminó este proceso de separación, se apreciaron de mejor manera los componentes: el cloruro de sodio en estado acuoso y el sulfato de bario en estado sólido pegado a las paredes del tubo centrífugo, el cual se pesó para así determinar su peso neto, como se muestra en la tabla 7. Con este peso se determinó el porcentaje masa-volumen para el sulfato de bario, obteniendo un 0,79% para el sulfato de bario y el resto, que sería correspondiente al cloruro de sodio en estado acuoso, es decir, un 99,21%.
En base a los resultados se puede apreciar que la diferencia de concentraciones de los productos es muy notoria, siendo más abundante el cloruro de sodio. También se puede apreciar a simple vista luego de realizar el proceso de centrifugación, ya que la cantidad de sulfato de bario pegado al recipiente era casi imperceptible. Decantación. Para este apartado se separaron líquidos de diferentes densidades en una mezcla de 7,5 mililitros tanto de cloroformo como de agua, dando como resultado una mezcla de 15 mililitros en total. A esta mezcla se le adicionaron 2 gotas de yodo para diferenciar ambos compuestos, buscando que el cloroformo se tiñera de un color rosa y el agua de un color amarillo. Luego de realizar el proceso descrito en los métodos, se pudo apreciar cómo el cloroformo fue más denso que el agua al quedar en el fondo del embudo. Posteriormente se midió la cantidad de cloroformo luego de su separación con el agua y se obtuvieron 5 mililitros, lo que indicó una pérdida de material de 2,5 mililitros, la cual se puede explicar que en el momento en que se emitieron los gases al abrir la ampolla de decantación para igualar las presiones, ya que el cloroformo se evapora muy rápidamente. Teniendo este dato y sus consideraciones en cuenta, se determinó el porcentaje volumen-volumen para los 5 mililitros de cloroformo, con la cantidad inicial de la mezcla, y luego la cantidad de disolución restando el material perdido, obteniendo también la concentración del agua para ambos casos. En el caso del agua no debió existir pérdida de material, por lo que se asume la cantidad inicial de agua. Aplicando el mismo procedimiento para el cloroformo, se obtuvo la concentración del agua. A partir de estos cálculos se puede evidenciar cómo asumiendo la cantidad de disolución inicial, los porcentajes no encajan, lo que indica que la reacción no tuvo una productividad del 100%, debido a la pérdida de material, obteniendo un 33,3% volumen-volumen de cloroformo y un 50% volumen-volumen de agua. Teniendo en cuenta los experimentos anteriores, podemos concluir que los diferentes métodos de separación de mezclas utilizados en los experimentos demostraron su eficacia para separar componentes basados en sus propiedades físicas y químicas. Desde el tamizado para separar partículas de distinto tamaño, la filtración por gravedad para separar sólidos de líquidos, la decantación para separar líquidos inmiscibles, la filtración al vacío para separar sólidos insolubles en líquidos, hasta la centrifugación para separar componentes según su densidad. Cada método mostró su utilidad en la separación efectiva de mezclas presentadas.